en la que nuestro tiempo, en la primera parte del programa, se va para hablarles de un libro, que yo tengo aquí a mi lado, que ha escrito Raúl Solís, que ya vino a este programa para hablarnos de su primer trabajo, La doble transición, y que ahora pues, nos presenta La batalla trans. Raúl, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Raúl viene de Sevilla y ha hecho el viaje hasta nuestra bahía. ¿Cómo te has encontrado? Te tengo que preguntar la carretera. Muy bien, que no he ido a Ucrania, que he venido a Cádiz. Muy bien, nada, estaba muy bien. Ha llovido, pero bueno, despacito y buena letra. Vale, la gente con paciencia, sí, ¿no? Sí, con tranquilidad. Sí, sí. Bueno, Raúl es periodista y además escritor, como hemos dicho, ¿no? Ha trabajado ya con su segundo trabajo. Y el primero, hay que decir, Raúl, que conocíamos en la presentación, que por cierto no hace mucho, hace como 2 semanas y media o 3, se hizo en Puerto Real, en la sede de Podemos. Tú avanzabas ahí que hay conversaciones para hacer un documental. Estamos trabajando en él ya. De hecho vamos a empezar a grabar en la semana que viene, después de Nochebuena. Y bueno, estamos ahí buscando financiación, pero ya vamos a empezar a trabajar. Sí, vamos a hacer un documental sobre la doble transición, sobre la historia de 8 mujeres, de las mujeres transexuales que vivían como mujeres ya en la dictadura y en la transición. Y bueno, contar un poco la transición desde la mirada de estas mujeres. Yo siempre digo que el relato de la transición estará incompleto hasta que no se cuente desde los ojos de estas mujeres, que tardaron mucho más en salir de las cárceles que los presos políticos, que no pudieron andar libres por las calles hasta el año 89 y que la ley de peligrosidad social que por la que fueron a la prisión no se derogó, no salió del Código Penal hasta el año 95. Es verdad que eso es ayer, prácticamente. Esto es ayer. Es verdad que no las detenían como en la dictadura, pero el Código Penal estaba, la ley de peligrosidad social estaba ahí. Y después se hizo una ley de escándalo público en el año 82, ya con el gobierno de Felipe González, que era un gobierno progresista. O sea, venimos de muy atrás y las personas transexuales todavía no han accedido a la democracia. Creo que es el único grupo social que no ha entrado en la democracia. Y la ley trans que se prevé que se apruebe para la semana que viene definitivamente en el Congreso es una ley que va a introducir en democracia a un grupo social que fue muy perseguido en la dictadura y con el que tenemos una deuda moral y material muy grande, que tenemos que pagar además. Pues no se pueden perder, de un lado, ese libro publicado en el 19, que se convertirá, que se está ya convirtiendo en documental, y de otro, hablar de la batalla trans. Lo acaba de decir nuestro invitado, le quedan días a esa ley, está en el trámite. Acaba de pasar esta semana además algo bastante importante, porque en el sentido de que, bueno, saben que es una ley que presenta el gobierno, pero que se identifica con la parte de Podemos, con la ministra, en este caso Montero, ¿no? Irene Montero. Por llevar el Ministerio de Igualdad. La comisión del Congreso, donde se ha tratado hace solo unos días, ¿no? El Partido Socialista retiraba las enmiendas que había dicho presentaba a esta ley, ¿no? Bueno, en realidad no las ha retirado. En la comisión se votaron y el Partido Socialista votó a favor de sus enmiendas, de endurecer las condiciones para que las personas entre 14 y 16 años puedan acceder a su documentación. Lo que pasa es que no salieron adelante, perdieron la votación. Lo que sí han dicho es que en el Pleno no van a presentar ninguna enmienda, por lo tanto se prevé que salga aprobada el texto casi como salió del Consejo de Ministros. Ha habido algunos cambios, pero bueno, son cambios que podríamos llamar menores. Lo más importante de la ley es que reconoce la autodeterminación del género. Eso significa que las personas trans van a dejar de ser consideradas enfermas mentales y van a dejar de tener que presentar un documento de un psiquiatra o de un psicólogo que acredita que no están locas. Y además va a dejar de ser obligatorio estar hormonándose para poder recibir la documentación. Por lo tanto, es un paso de gigante. Yo siempre digo que ustedes imagínense que a las personas homosexuales para poder acreditarlas como que son homosexuales, para poderse casar con una pareja del mismo sexo, le exigieran durante 2 años un informe psicológico o psiquiátrico que acreditara que no están locas. Sería un escándalo.
Pues eso es lo que todavía ocurre con las personas trans, no solo en muchas partes del mundo. Pues de esto va precisamente el libro, ¿no? De que conozcamos cuál es esa realidad y aprovechamos lógicamente para conocer también la ley, Raúl, que no se le puede negar, no, estarás de acuerdo, que eso, ¿no? Yo empleaba antes la palabra polémica, ha habido mucho revuelo, parecía que los cambios no podían ser aceptados por la gran mayoría de la sociedad y sobre todo también de repente pues apareció un enfrentamiento con un determinado sector del feminismo, ¿no? Bueno, en realidad es una polémica bastante absurda y una polémica muy sobredimensionada, porque en realidad, si tú sales a la calle y le preguntas a la gente, la gran mayoría de la gente reconoce que las personas trans tienen que tener los mismos derechos. Y hay encuestas que hablan de que el 85% de la población española está a favor de la ley trans. Y el grupo social que mayoritariamente lo apoya es justamente el grupo de las mujeres. Por lo tanto, estamos hablando de que hay un sector del feminismo que ha estado muy ligado siempre al Partido Socialista, que es el sector que ha estado vinculado a las políticas de igualdad de los últimos 40 años, que han creado las unidades de género en las universidades, las unidades de género en los ayuntamientos, las asociaciones, las unidades de género en la academia, es decir, son las catedráticas de las universidades, en fin, es un sector que tiene mucha visibilidad, que tiene mucho poder político, porque ha estado dentro de las instituciones durante muchísimos años y lo siguen estando, y además tienen un gran altavoz en los medios de comunicación generalistas. Y eso ha dado lugar a que una polémica que podría haber sido muy pequeña se haya convertido en una gran guerra, que en realidad yo digo en el libro que la guerra o la polémica, el enfrentamiento no es por la batalla trans, no es por la ley trans, sino por el control del movimiento feminista. El 8M de 2018 tuvo lugar lo que yo llamo en el libro el 15M del feminismo, y eso renueva a una generación de feministas y saca a la calle a unas nuevas generaciones de mujeres y también de hombres, que a la gente que llevaba toda la vida en el movimiento feminista se pregunta que de dónde han salido estas niñas, ¿no? Entonces, viene a suponer un poco el 15M, igual que el 15M enfadó al zurdito de toda la vida del pueblo, al comunista del pueblo que empezó diciendo ¿de dónde vienen estos niñatos a darnos a nosotros lecciones? El 11M, el 8M de 2018 enfada a la feminista del pueblo, y se enfada porque deja de ser la única. Y entonces hay un relevo generacional que no terminan de entender, y después el feminismo del 8M de 2018 no solo trae la paridad, es decir, no solo quiere que haya la mitad de mujeres en los consejos de administración del IBEX 35, se preocupa de las mujeres que están limpiando, de las jornaleras, de las prostitutas, de las mujeres trans, de las mujeres que no tienen ingresos, de las madres que viven solas con sus hijos, es decir, también se preocupa de la masculinidad, es decir, si las mujeres sufren violencia, se debe también a un modelo de masculinidad que además también hace infelices a los hombres, porque toda la vida los padres no han sido afectuosos con los hijos, porque eso era cosa de... Había un cierto modelo masculino, claro, que decía, de aquí no te salgas, claro, y eso, no expreses sentimientos, no des afecto más allá, claro, del que eran relaciones de se entiende te pertenece a ti como modelo masculino. Claro, eso generaba muchísimo malestar, porque las que sufren la violencia evidentemente son las mujeres, pero también crea muchísima infelicidad a los hombres. Yo siempre digo que cuando uno ejerce la violencia también es víctima, porque la violencia a uno lo va comiendo por dentro. Y bueno, y este modelo, este feminismo para el 99%, y no solamente para un sector de mujeres privilegiadas, es el que gana la batalla el 8M de 2018. Y dentro de ese feminismo para todo el mundo, pues la ley trans es una ley feminista, porque en el feminismo como una ideología igualitaria no puede convivir con ningún tipo de desigualdad. Si tú eres feminista, no puedes permitir que haya personas que cobren 500 euros, no puedes permitir que haya explotación laboral, y no puedes permitir, por ejemplo, que se contamine el medio ambiente, y por supuesto no puedes permitir que haya un sector de la población, como es el de las personas trans, que vivan en la más absoluta marginalidad. Tú das datos, además, sí, ¿no? Exactamente. En España tenemos una población trans que aproximadamente está en el 1% de la población. Sí, es general. Del 1%, que es muy poco. Sí. Pero tienen unos niveles de desigualdad brutales. Por ejemplo, si la pobreza extrema, la pobreza severa, perdón, que significa no tener acceso a poder pagar la luz, no poder comer fruta, ni pescado, ni carne, y tener unas condiciones de vida paupérrimas,
En el sector general de la población eso afecta alrededor del 10,4%, en el sector de las personas trans está por encima del 50%. Entonces yo siempre hago la pregunta que imaginémonos que el 50% de la sociedad española no pudiera comer nunca carne, pescado y que le cortaran la luz todos los meses. Y después, por ejemplo, hay muchísimas personas transexuales en situación de calle. Alrededor del 10% de las personas trans reconocen que han tenido que vivir en la calle en algún momento de su vida. Y si hablamos ya de las personas mayores, pues el denominador común de las personas mayores de 60 años que son trans es la pobreza. Es decir, en la doble transición que yo trabajé y que ahora estoy retomando para el documental, la gran mayoría de las protagonistas de ese documental son señoras que van a los comedores sociales, que van al economato social de la hermandad y que viven un poco de la beneficencia porque tienen sueldos muy bajos. Por ejemplo, la Petróleo, que es de Cádiz, que también va a salir en el documental, pues yo no sé si todos habéis visto a la Petróleo vendiendo numeritos en la viña, que lleva toda la vida. ¿Serás un modus vivendi? Bueno, pues ella tiene una pensión muy pequeña, de unos 400 euros, y vive con su hermana en una casita de la que paga alrededor de 200 euros de alquiler, y con eso va tirando. Y todo el mundo, durante toda la vida hemos dicho, qué guay la Petróleo, qué graciosa, tal. Qué feliz, ¿no? Qué feliz, pero la Petróleo dentro de sí tiene una vida muy difícil. Y como la Petróleo, pues la gran mayoría de personas trans de la edad de Petróleo. Precisamente hemos visto imágenes, ¿no?, de esa presentación aquí en Puerto Real del libro, y ese día tú recalcabas que justamente si se dedican al sector artístico, a la prostitución también, pero otras profesiones como que parecen vetadas, ¿no? Como si tomas la decisión de hacer un cambio de género, pues no vas a tener oportunidad de desarrollar tu vida profesional. Es el precio que se paga, o al menos hasta ahora se pagaba, ¿no? Claro, afortunadamente hay que recordar que hay muchas vidas trans que ya son felices y que van teniendo niveles de inclusión, sobre todo las personas más jóvenes. Pero yo siempre les digo que eso no nos puede llevar a olvidar que todavía sigue habiendo muchos chicos jóvenes que son expulsados del hogar familiar a la edad de muy pequeños, en cuanto empiezan a dar señales de su situación de transexualidad. Y todavía sigue ocurriendo que muchísimas mujeres trans, pues, o muchos hombres trans, pero sobre todo en las mujeres es mucho más evidente la discriminación, pues van a entregar el currículum y les tiran el currículum en la cara, las llaman travelos. Por ejemplo, me contaba el otro día una chica de Sevilla que fue a entregar un currículum a un bar y se lo tiraron a la cara y la echaron del bar, travelos, para trabajar de camarera. Entonces yo siempre hago la pregunta que todos conocemos a alguna persona trans, pero ninguno conocemos a ninguna cajera de supermercado, a ninguna profesora, a ninguna maestra, a ninguna taxista, a ninguna camarera, a ninguna presentadora de televisión de informativos, porque curiosamente las personas trans siempre han tenido mucha inclusión en la televisión, en el mundo artístico, pero en el entretenimiento, como para hacer la gracia, pero no hay ninguna presentadora en informativos en España que sea trans. Es decir, a las personas trans las hemos respetado para reírnos de ellas o reírnos con ellas, pero nunca para tomárnoslas en serio. Yo siempre digo que la Petróleo, que en Cádiz todo el mundo presume de que la Petróleo ha sido protagonista de las letras del carnaval, pero las letras del carnaval eran para reírse de la Petróleo, para reírse de un modo cariñoso, pero al final era como un personaje costumbrista, pero no se ha hablado de la Petróleo o no se ha tratado a la Petróleo desde la dignidad. No sé si me estoy explicando. Y eso es lo que va a cambiar la ley trans, porque la ley trans lo que viene a decirnos es que todos los cuerpos y todas las personas y todas las vidas son igual de respetables. Vamos a entrar un poco más en ese texto, ¿no? Hemos anticipado que no va a haber enmiendas en el Pleno del Congreso, por lo que se presupone que va a salir adelante en cuestión de una semana. La ley evita que estas personas tengan que pasar por la tutela del médico, de los especialistas, de los jueces también, para los mayores de 16 años. Bueno, la ley lo que va a permitir es que tú, una persona libre, igual que cuando te vas a divorciar, te divorcias, vas y le dices al juez, me quiero divorciar, bueno, pues tú vas a ir al juzgado y vas a cambiar tu nombre y tu sexo registral. Y ahora se va a hacer en doble vuelta. La idea era que hubiera sido en una primera, pero el PSOE ahí no quería, y bueno, en una segunda vuelta tú vas a ir, vas a notificar al juez tu situación,
y ahora dentro de 3 meses vas a tener que volver a ir al juzgado, es un acto administrativo para confirmar tu decisión y ya está, y no se te va a exigir nada. Y ahora mucha gente dirá que es que cualquiera se va a cambiar de sexo de un día para otro. Bueno, yo siempre le hago la pregunta que si tan privilegiadas son las mujeres que todo el mundo va a ser querer mujer, porque yo no sé cuál es la liga de los privilegios en las que viven las mujeres. Y por otra parte, ojalá hubiera muchos hombres que no tuvieran problemas a ser considerados mujeres. Eso significaría que hemos derribado el sistema patriarcal, donde lo considerado menor y degradante es aquello lo femenino. Por lo tanto, me parece que es un paso muy importante, porque las personas trans no nacen, o sea, las personas trans no se hacen de un día para otro. Las personas trans es un proceso, desde que tienen conciencia de su existencia, empiezan a dar muestras y a dar señales de una insatisfacción con el género vivido. Y a partir de ahí se desarrolla su vida. Tú vienes a decir que esta ley derriba, digamos, otro mito, que es el nacer en un cuerpo equivocado, ¿no? Totalmente, nadie nace en un cuerpo equivocado. Todos los cuerpos son perfectos. Ningún cuerpo debe de ser mutilado ni hormonado para ser tratado con respeto por la sociedad. Eso no quiere decir que a quien le apetezca libremente someterse a cirugías lo pueda hacer, o a quien le apetezca hormonarse lo pueda hacer. Pero nadie va a estar obligado a someter a su cuerpo a un montón de castigos para adaptarse a lo que la sociedad considera femenino o masculino. Yo siempre digo que la ley trans es una ley que abole el género, o sea, que destruye la desigualdad y destruye el género, porque es una ley que además no solamente va a favorecer que las personas trans tengan una vida más fácil, va a favorecer también que las personas que no somos trans tengamos una vida más fácil. ¿En qué sentido, Raúl? Pues en el sentido de que a ti, para ser mujer, nadie te va a tener que exigir que vengas maquillada como una puerta por ser una mujer, ¿no? Ni a mí por ser un hombre, nadie me va a exigir que tenga que ser bruto y falto de sentimientos. ¿Por qué? Porque Pero eso en parte ya lo teníamos, ¿no? Tengo que decir que sí, eso ya, digamos, se estaba trabajando. Sí, pero no es visible, porque ahora las mujeres trans, para poder ser consideradas mujeres trans, tienen que ser muy femeninas. ¿Me explico, no? Tener apariencia... La apariencia de femenina. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo femenino y qué es lo masculino? Claro. ¿Quién pone las reglas? ¿Quién pone las reglas? De lo que somos. Por eso yo creo que cuando una persona trans no se adapte a la norma, que son la mayoría, a pesar de que hay por ahí sectores que dicen que las personas trans son performance de mujeres, digo, es que no han conocido nunca ninguna mujer trans. Pues eso va a ser más fácil para todos, porque va a relajar un poco la división que hay de sexo-género. Estamos hablando, y te lo tengo que preguntar, ¿no? Todo el rato, evidentemente, tenemos en la cabeza mujeres trans, hombres trans también. También los hay, pero curiosamente no han formado parte del debate. ¿Por qué? Porque yo sostengo que este feminismo antitrans es un feminismo muy misógino, que considera que solamente se destruye el género si se destruye la feminidad o lo que ha sido históricamente considerado femenino. Entonces, consideramos que una persona rompe con la feminidad cuando viste de hombre, entre comillas, ¿no? ¿Por qué no podemos privilegiar, por ejemplo, que los chicos también vayan maquillados? O que los chicos vayan con ropa con flores. Quiero decir, ¿por qué consideramos que lo masculino es lo más feminista? ¿Lo femenino no puede ser feminista? O sea, ¿no puede ser feminista una mujer maquillada, vestida con tacones y muy peinada? ¿Por qué no puede serlo? Entonces, creo que dentro de este debate ha habido muchísima misoginia por parte de un sector que se dice feminista, pero que en realidad ha utilizado todas las reglas y todos los modus operandi de la ultraderecha y de los sectores más reaccionarios de la sociedad, con muchísimos bulos, con muchísimas fake news y deshumanizando a un sector de la población con unos niveles de desigualdad tremendos. De hecho, la prueba de los niveles de desigualdad y de la marginalidad que sufre este sector es a la poquísima gente trans que todos conocemos. Las personas trans no forman parte de nuestro día a día, están ahí, pero no las vemos. Pues de verlas precisamente, ¿no? Va este libro, la batalla trans, y siempre haces el mismo ejercicio que te vimos hacer aquí en Puerto Real, de preguntar directamente al público, me refiero cuando te haces la presentación, ¿no? Que habrá sido en otros lugares también, en otras ciudades, de hacerles esa pregunta directa de qué en verdad qué conocen de la ley, ¿no? Que se está poniendo
en marcha, que se va a aprobar, y sobre todo eso, ¿no? que hablen directamente también los interlocutores, los que están contigo en claro, yo siempre les pregunto a cuántas personas trans conocéis y después les pregunto a cuántas personas trans conocéis cajeras de supermercado. Casi nadie me dice nada. Ahora cuando les digo a cuántas mujeres trans conocéis que sean prostitutas, ahí ya conocen a más. Y a cuántas personas trans conocéis que se dediquen al espectáculo, y ahí conocen a más. Bueno, pues ese es el lugar que la sociedad le ha designado a las personas trans históricamente, el espectáculo y la prostitución. Y para sacarlas de ahí es para lo que se aprueba la ley trans. El libro, ¿cómo surgió? En el sentido digamos, ¿qué pasaba por tu cabeza cuando dijiste tengo que centrarme y escribir también sobre esto que va a venir, estos cambios legales? Pues mira, en el año 2019 esto no ha venido solo. Este discurso antitrans dentro de un sector del feminismo vinculado al PSOE no ha nacido de un día para otro, ni ha sido por un accidente meteorológico. Esto surge en el año 2019 en la Escuela Rosario Acuña, que es una escuela que dirige Amelia Valcárcel, que es una filósofa feminista de militancia socialista, que de hecho está en el Consejo de Estado y es una referencia, y durante muchísimos años yo la tuve como referencia a esa mujer. Me parece que aportó mucho durante mucho tiempo. Bueno, pues en esa jornada, estaba la alcaldesa de Gijón, estaba una exdiputada del PSOE que se llama Ángeles Álvarez, estaba Alicia Millares, Amelia Valcárcel, que en el libro yo la llamo la triple A, se llama Ángeles Álvarez, Alicia Millares y Amelia Valcárcel, son las grandes ideólogas de esta reacción antitrans dentro del Partido Socialista. Bueno, pues en esa jornada, que es una jornada que lleva celebrando 20 y tantos años, en esa jornada es donde históricamente se hablaba de se ponía en marcha lo que iba a ser la agenda del feminismo en los próximos años. Bueno, pues ese año, en 2019, no se habló de las mujeres que limpian las casas, o de las mujeres que no llegan a fin de mes, o del aborto, que por entonces no se podía ejercer en la sanidad pública. Se hicieron una jornada durante 3 días pagadas con dinero público del gobierno asturiano y del Ayuntamiento de Gijón contra las personas trans. Y no sé si os acordáis que se difundió un vídeo donde decían son tíos porque son tíos, van vestidas así porque son una performance de mujer, y bueno, en unos tonos muy insultantes contra las personas trans. Yo vi esa jornada y en principio las vi porque estaba muy interesado en lo que estas mujeres podrían aportar, pero cuando vi eso dije la ley trans no va a salir si no damos la batalla de las ideas, porque el Partido Socialista, cuando vea que hay problemas dentro de su partido, la va a echar para atrás. Y entonces pensé que si no dábamos la batalla, pues no se iba a salir adelante, y pensé que había que dar la batalla de las ideas, y como yo creo que tengo algo de conocimiento del tema, es un tema que me interesa mucho, pues me puse a escribir y hice una crónica. En realidad el libro es una crónica de todo lo que ha acontecido estos años para llegar a esta distopía, este mundo irreal en el que nunca nadie pensó que dentro del movimiento feminista le iban a hacer el discurso a la ultraderecha. Y es una cosa que yo me sigue sorprendiendo cómo hemos podido llegar a esto. Porque otra cosa que siempre digo es que reacción antitrans hay en toda Europa, hay en toda Latinoamérica, en todo el mundo global. La ultraderecha está avanzando y sus ideas reaccionarias están ganando mucho peso. Pero el único país del mundo donde la reacción antitrans surge de un partido progresista, que además hay que reconocer ha sido el gran partido aliado de las personas LGTBI, incluso de muchas en materia de igualdad. O sea, hay que reconocer que el Partido Socialista históricamente... Hombre, fue Zapatero, ¿no?, quien aprobó la ley del matrimonio. Sí, la ley del aborto, incluso en los 80, en fin. El Partido Socialista ha sido un partido muy aliado de las personas LGTBI y también de las mujeres. Bueno, pues la distopía absoluta es que dentro de ese partido surge una reacción en contra de las personas trans, que ha estado a punto de que la ley no se apruebe. La ley se va a aprobar por la presión social, porque si hubiera sido por el Partido Socialista, antes de tener una guerra interna, la ley no se aprueba. Y bueno, de hecho a Carmen Calvo le costó la vicepresidencia, y bueno, además han puesto en la picota a las mujeres trans, a las personas trans durante muchísimo tiempo, que además eso estoy convencido que ha aumentado los discursos de odio y los niveles de violencia simbólica y material contra las personas trans. O sea, es como una anomalía que esto haya ocurrido dentro de un partido que se llama socialista y que ha sido, el gran partido aliado de las personas trans y de las personas LGTBI. Yo creo que el Partido Socialista ha cometido un gran error porque ha perdido la bandera del feminismo popular del 8M de 2018, pero también ha perdido las simpatías del colectivo LGTBI. O sea, las marchas del orgullo LGTBI
el Partido Socialista era el dueño moral de las marchas del orgullo. Yo fui el año pasado a la marcha de Madrid y no pudieron avanzar, se tuvieron que ir de la manifestación, porque colectivos les impedían el paso. O sea, me parece que ha sido un error político que yo creo que no han calculado bien. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Pues hemos comentado los cambios que trae esta ley, pero antes de despedirnos, sí que podríamos, ¿no?, comentar también para que la audiencia que quiera tener conocimiento sepa lo que ocurre, los cambios como son para los menores de 16, ¿no?, porque aquí se ha dividido en dos franjas de edad, de 12 a 14 y de 14 a 16 años. La ley va a ser para todo el mundo igual. El único problema es que los menores de 12 años no entran, que podían haber entrado, porque con 12 años ya hay mucho, de hecho ya hay algunas sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo que le reconoce la identidad a niños trans. Pero bueno, los menores de 12 años no van a poder acceder, pero los mayores a partir de 12 años sí. Y bueno, la cosa es tan sencilla como que cualquier persona en situación de transexualidad, sin necesidad de haberse hormonado y sin necesidad de haberse sometido a ninguna mutilación o cambio en su cuerpo quirúrgico, pues nada, puede acceder al cambio registral de su identidad. Y nada, y si cualquier persona quiere someterse a cambios quirúrgicos y a un proceso de hormonación, pues la ley también contempla que debe de haber un acompañamiento médico, que además eso ya lo establecen las leyes autonómicas, porque tampoco hemos hablado de que la ley trans ya existe hasta en 14 comunidades autónomas. Por lo tanto, que esas leyes además han sido aprobadas por el propio Partido Socialista. La primera comunidad que la aprobó fue Andalucía, sí, en el año 2014. Por eso digo que es que las personas trans en las prisiones ya pueden entrar en los módulos. Una mujer trans en la cárcel del Puerto ya está en el módulo de mujeres y no hay ningún problema. No han violado a ninguna mujer, al contrario, son las mujeres trans las que han dejado de ser violadas en las prisiones. Y eso es desde el año 2006 y lo puso en marcha una directora de instituciones penitenciarias que se llama Mercedes Gallizo, que era del PSOE. O sea, no va a haber ningún cambio real, cambio muy visible, porque la mayoría de los cambios que establece la ley trans ya existen. Lo único que es verdad que ahora el cambio de documentación va a ser mucho más sencillo. Raúl Solís, te agradecemos mucho que hayas venido a hablar de la ley y de tu libro, ¿no? Lógicamente sí. Que lo tienen que comprar, que tengo que pagar la hipoteca. Eso por supuesto, ¿no? Que hay que seguir viviendo y creando, ¿no? Y más libros, por supuesto, que intentaremos también que Raúl venga y nos lo presente aquí para nuestra audiencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes.